Buenas noches, bienvenidos a Books and Books en Coral Gables. Esta noche es nuestro placer presentar otro de los encuentros de letra urbana, esta noche con el título Frida Kahlo y Victoria Gitman, Dos mujeres, dos generaciones. Y aquí, para presentar el evento, por favor, denle la bienvenida a la fundadora y directora de la revista digital Letra Urbana, señora Mónica Prandi. Gracias, Víctor. Bueno, gracias también a todos ustedes por estar presentes, incluidas las presentadoras, y a nuestros entrañables amigos de Books and Books, con quienes iniciamos el 6º ciclo consecutivo de eventos conjuntos, como decía Víctor recién, Letra Urbana Encuentros at Books and Books. Bueno, para quienes se acercan por primera vez, les cuento un poquito que Letra Urbana es una revista digital de cultura y ciencia que se enfoca en explorar cómo nos afectan los cambios del último milenio. En nuestros contenidos siempre invitamos a pensadores y artistas de distintas disciplinas, de distintos campos, gente de distintos campos, a que nos ofrezcan sus puntos de vista para pensar esta realidad contemporánea. No solamente hacemos los contenidos online, con los cuales vamos a cumplir también 10 años este año, sino que con el excelente grupo de colaboradores permanentes de la revista, hacemos también estos eventos en la ciudad. Estos encuentros, visitas guiadas en español, clases de arte, encuentros con el arte, y convocamos a intelectuales y artistas que amablemente aceptan la invitación de concurrir a estas convocatorias nuestras para compartir con nosotros las ideas y dar la posibilidad de que todos ustedes se sumen al debate, que esto es lo que nos importa, no solo tener una presencia virtual, sino una presencia real y permanente en la comunidad que jerarquice los contenidos en español en esta ciudad. Les cuento un poquito en qué estamos trabajando para encontrarnos en la ciudad próximamente. Bueno, además, de paso les cuento que ya está online desde hace muy poquito el nuevo número de la revista, el letraurbana.com, donde hay distintos tipos de artículos de literatura, de filosofía, de psicología y de arte. Pero bueno, ahora vamos a tener el sábado 25 de abril a las 3 de la tarde una sesión de encuentros con el arte en el Museo de Arte de Fort Lauderdale, donde se exhibe la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera. Allí va a haber una visita guiada en español para los lectores y seguidores de la revista. También el martes 28 de abril, el Letra Urbana Encuentros at Books and Books, vamos a tener la presentación de la última traducción de Las Flores del Mal. Es una presentación a cargo del doctor Manuel Santayana, traductor de la última edición del libro de Baudelaire, con la participación del periodista Alexis Ortiz. En mayo vamos a tener nuevamente Encuentros con el Arte, donde comenzamos la serie que se llamará Letra e Imágenes, una serie de charlas sobre arte que haremos conjuntamente con Aluna Art Foundation, que articulan arte, literatura e historias de vida, donde rescataremos momentos iluminadores de la creación. En este caso, la primera reunión se trabajará sobre el Guernica. Y después vamos a darles la fecha definitivamente, pero en mayo se va a hacer una visita guiada al PAM, al Museo Pérez, donde está exhibida la obra de Victoria Gitman. Y el 26 de mayo volvemos a tener el encuentro aquí en Books and Books. Bueno, esta noche, como anunciaba Víctor, la presentación es Frida Kahlo y Victoria Gitman, Dos mujeres, dos generaciones. Una presentación que llevará a cabo Carol Demian, la doctora Carol Demian, y que va a estar moderada por Francine Birbrager. Teníamos prevista la presencia de Victoria, que lamentablemente nos anunció esta mañana que no va a poder acompañarnos
por un motivo de salud transitorio, esperemos que se recupere pronto, pero bueno, para esta noche lamentamos muchísimo no contar con su presencia. De todos modos, tanto la doctora Demian como Francine son bien conocedoras de la obra de Victoria y creo que no nos vamos a perder una muy buena transmisión de las ideas principales de su trabajo. Para quienes no conocen a la doctora Carol Demian, se las presento muy brevemente. Es una académica con una larga trayectoria y hasta hace muy poquito fue la directora del Frost Museum. Es profesora del Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad Internacional de la Florida y especialista en estudios precolombinos, coloniales, españoles, arte contemporáneo latinoamericano y mujeres en el arte. Francine Birbrager, también se las presento, es una activa colaboradora del staff de la revista, PhD, historiadora del arte, crítica de arte y escritora independiente. Es la presidenta también de Art Nexus Foundation, curadora adjunta del Frost Museum, Florida International University, y es miembro de las siguientes organizaciones: la Asociación Internacional de Críticos de Artes, Latin American Art Association y el College Art Association. Bueno, dejo la presentación de Victoria Gitman en manos de quienes la conocen muy bien y les comento que, bueno, como anunciábamos, en ocasión de realizarse en este momento la exhibición tanto de Frida Kahlo y Diego Rivera como la que Victoria tiene en este momento en el PAM, decidimos hacer esta noche para presentar un poco estas perspectivas contrapuestas, complementarias de las mujeres en el arte. Paso la palabra entonces a Francine. Bueno, nuevamente les hago llegar las excusas de parte de Victoria, quien muy tristemente tuvo que declinar su participación esta noche por encontrarse indispuesta de salud, pero nos confirmó que con el favor de Dios vamos a tener una visita guiada por ella personalmente a su exposición en el PAM, algo que anunciaremos a través de Letra Urbana y con los emails de Letra Urbana para que por favor todos nos acompañen. La idea de esta charla surgió cuando Mónica y yo comentábamos sobre los paralelos que existen entre distintas mujeres artistas y casualmente tener estas dos muestras en el sur de la Florida, al mismo tiempo nos dio pie para tratar un tema que nos gusta muchísimo a Carol y a mí. De hecho, esta mañana cuando hablaba con Victoria, ella me recordaba que ella, la primera vez que aprendió o que tuvo la posibilidad de profundizar sobre la obra de Frida Kahlo fue en una clase que tomamos juntas de Mujeres en el Arte dictada por la doctora Damián en FIU hace ya varios años. Así que, como todo en la vida, se cierran ciertos ciclos. Creo que podemos comenzar hablando un poco sobre Frida Kahlo, que evidentemente es la artista más conocida, y voy a darle el micrófono a la doctora Damián para que ella nos hable un poquito de no solamente la vida y la obra, que es muy conocida, sino de los puntos que ella quisiera tratar y con los cuales vamos a establecer paralelos y esperamos un diálogo con ustedes sobre la temática de establecer comparaciones, diferencias, paralelos, en fin, hacer de esta sesión algo dinámico y donde todos salgamos con nuevos conocimientos y nuevas inquietudes. Gracias. Esta noche es una oportunidad a hablar sobre dos artistas muy diferentes, pero hay commonalidades también de sus obras. Y aquí es mi introducción en inglés, porque cuando Victoria estaba enferma, no sé, porque está su PowerPoint, es PowerPoint de Victoria. Y entonces yo muy rápido necesito arreglar con Frida y con los dos conjuntos. Sí. Y entonces está en inglés. Pero
artistas son muy diferentes. Frida es una figura muy famosa y Victoria es una artista muy joven y una artista que es diferente, pero a lo mismo sus obras pueden hablar sobre sus comunidades también. Okay, so let's see how I do this. I go here. That one. Okay. Okay. Y entonces Frida Kahlo, la figura más famosa de México, ¿no? Y una mujer muy famosa también, ella es una figura es un cult figure, ¿sí? Un cult figure. Y en sus retratos, ella es objeto. Ella es objeto. Y su obra es muy subjetivo, muy emocional. Y es de psicoanalítico y es muy mexicano también. Su obra es de México. Ella es de México. Su vida es muy trágico también. Tenía 2 accidentes en su vida. Un accidente muy trágico que destruía su cuerpo y otra es su marido, Diego Rivera. Un otro trágico. Okay, so let's go on. Next one. En la exhibición en Fort Lauderdale, hay una exhibición de obras de ambos, Frida Kahlo y Diego Rivera, con retratos muy famosos. Y es muy evidente en sus retratos que ella es muy calma, muy serious. No tiene relación con ustedes. Es muy distinto en sus ojos, ¿sí? Y porque sus retratos son de su vida completamente. Cuando ella está feliz, no está evidente en sus retratos. Cuando está triste, no está evidente. Siempre es lo mismo. Siempre. Muy directo en sus estas obras. Okay, let's look at another one. Y en sus obras, en sus retratos especialmente, es una demostración de su vida, de las cosas de México que estaban muy importantes de ella, natura, animales, pájaros, arte precolombino, how would you describe those hairdos? Las trenzas. Y especialmente su cara, ¿sí? Con sus ojos y her eyebrows. Cejas. Muy diferente. Y en cada retrato hay símbolos también de su vida y especialmente de arte precolombino. Símbolos que ella usa para adorar Diego Rivera, porque su relación estaba muy difícil por años. Y también es una relación muy difícil y es una situación con su cuerpo muy difícil porque ella quiere un baby y no puede Se no puede dar a luz, no puede concebir.
porque tenía muy, su cuerpo estaba muy destruida con este accidente. Y entonces es de natura y otros símbolos que son horas, ¿no? Horas, prayers. Oraciones a preguntar por fertilidad. Okay, let's get another one. Y yo quiero hacer relaciones con Victoria, obras de Victoria también. Y esto es un dibujo de Frida, porque Frida y Victoria usa dibujos muy por una razón muy interesante. No solamente es sketch, pero en sus dibujos hay mucha información sobre sus técnicas. Y su técnica de Frida estaba muy exacto, muy exacto. Más exacto de sus pinturas. Sus pinturas son muy con mucha espontaneidad y es más simple. Pero sus dibujos son muy detalles, muy fina con su mano con dibujos. Otro retrato muy famoso de Frida es un ejemplo. Otra vez, su cara es lo mismo en todo. Pero otra vez, ella tiene los símbolos importantes de ellas. Es sus monos, sus gatos, sus animales, porque ellos reemplazan sus babies. Porque no tenía babies y entonces sus animales, su perro, sus monos, sus pájaros son sus babies, su familia. Y siempre está con estos animales. Y también con un, this is thorn. Es como un collar de espinas. Collar de espinas es símbolo de trágico. Y pájaro es un hummingbird. Una Colibrí o picaflor. y este pajarito es un afrodisíaco. Y es un símbolo de amor, es un símbolo para su desire. She desires love. She desires love. From Diego, right? Okay. Y también sus pinturas de objetos también, natura muerta. Y en esto hay un grupo de fruta de México. Cada fruta tenía símbolo por Frida. Siempre fruta con ripening fruit, con fertilidad. Watermelon con seeds, semillas muy importante. Y the owl es un pájaro de wisdom. Sí. Y otra piña y coca y otras frutas que representa por ella la fertilidad de natura. Y otra es lo mismo. Y para mí, estas pinturas son muy importantes en relación de Victoria, porque Victoria también usa objetos y sus objetos
are símbolos de su feminidad y de sus posesiones. Y ellos son posesiones de Frito. Y entonces hay commonalidades. I think that's the last one. So, you want to talk about this? Okay. Bueno, entonces, para quienes no conocen a Victoria y la obra de Victoria Guidman, me encantaría comenzar diciéndoles que es una artista muy joven. Nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1972 y viajó a los Estados Unidos, donde estudió primero en Norfolk Summer School of Art en Yale en el 94 y luego tuvimos la suerte de tenerla en el programa del Bachelor of Fine Arts en Pintura en Florida International University aquí en Miami, donde además también se graduó con un Bachelor of Arts en Humanidades y un minor en Historia del Arte. Esto es extremadamente importante porque cuando ella comienza a hacer sus trabajos que presenta por primera vez en la exposición de BFA, ya se adivina una gran influencia de la historia del arte en su obra y en su carrera. Victoria ha tenido un sinnúmero de exposiciones individuales, lo cual es realmente sorprendente si tenemos en cuenta que cada una de sus obras, una de las cuales ya está aquí representada, le toma un promedio de 3 meses, es decir, que ella hace de 3 a 4 pinturas al año. Entre las exposiciones individuales, me parece importante mencionar en el 2011 On Display, en exhibición, que es el nombre de una de las series que ella trabaja y de la cual, si no estoy mal, este collar pertenece en David Nolan Gallery en Nueva York, que es una de las galerías que la representan actualmente. Ha tenido también una importante participación en diferentes exposiciones colectivas, entre otras Recent Acquisitions from the Latin American Art Collection en el Museo de Arte de Fort Lauderdale, el South Florida Cultural Consortium Exhibition en el 2011, que es una exposición que reúne artistas jóvenes de la Florida, y como les digo, tiene una gran cantidad de colectivas y de individuales que, considerando el tiempo que le dedica a hacer cada una de sus obras, pues realmente es admirable. Como lo dijimos actualmente, ella en este momento está mostrando una exposición individual que se llama Victoria Guidman Desiring Eye, Ojo Deseoso, en el Pérez Art Museum, y esperamos poder visitarla antes de que cierre el 31 de mayo. Desafortunadamente, como lo dijimos anteriormente, no está con nosotros, pero voy a tratar de transmitirles a ustedes el mensaje y las ideas que ella pensaba presentarles hoy en la noche. Y comenzamos con este collar. Para quienes no conocen la obra físicamente, este tipo de trabajo está realizado con objetos que ella encuentra o adquiere en anticuarios, en mercados callejeros. Son objetos muy personales, muy delicados, lo que llamaríamos nosotros vintage. Ese aspecto vintage o usado, no quiero decir lo viejo, porque realmente no es una cosa que está desgastada, es más bien una cosa que tiene una historia, una personalidad, que le perteneció a alguien, es algo que viene muy cargado de símbolos y de significados, como lo decía Carol, y ella realiza estas pinturas al óleo sobre panel, sobre madera, al tamaño original. Es decir que, por ejemplo, en este caso, este pequeño collar debe tener no más de 10 a 12 pulgadas la pintura. Son muy pequeños y ella los realiza con pincel sin el uso de lupa. Esa es una de las preguntas que generalmente hacen, porque es tan detallado y a medida que vayamos viendo otras obras se van a dar cuenta lo impresionante y lo increíble de este detalle y de esta capacidad técnica que tiene ella para la pintura. No se ve muy bien, pero aquí podemos ver este detalle
de este collar de perlas con este broche, que realmente va más allá del fotorrealismo. Ella puede tomarse fácilmente un día pintando unas 20 o 25 perlas en cada uno de estas obras. Ella tiene diferentes series, como les venía contando, y la joyería es una de ellas. De la joyería, o paralelamente a la joyería, también hace estas carteras. Ella comienza haciendo estas carteras en canutillo o con cuentas. Y ella cuenta, o ella menciona, aquí hay un detalle, cómo durante toda esta serie hay un proceso muy particular donde ella analiza cómo hacer cada una de las cuentas o cada una de las perlas y las realiza en series o en bandas y genera, digamos, una disciplina, porque es una mujer extremadamente disciplinada y dedicada, donde ella diariamente se da a la tarea de hacer una pequeña porción de ese bolso. Vuelvo a mostrarles, este es un detalle de este bolso. Por eso se demora los 3 meses que demora trabajando diariamente, o casi diariamente, en cada una de estas piezas. Otra cosa importante, voy a usar solamente las imágenes que podemos visualizar mejor, es el aspecto monocromático de estas obras. Quizás en la diapositiva no se ve muy bien, pero las cuentas son amarillas, por lo tanto el fondo es amarillo. En otras piezas de esa misma serie, quizás en esta también se aprecia, ella toma el tono del bolso y coloca el bolso sobre un panel que tiene el mismo tono, jugando con la óptica, con la ilusión, pero también porque hay una gran influencia de la abstracción y del color field painting de los artistas más reconocidos. Entonces, por ejemplo, bueno, no están en orden las obras, pero voy a buscar a ver si puedo encontrarlas. No. Ok. Sí. Hay una obra que está coincidente. No es de que ella pinta la obra, pasemos a la de Robert Ryman. Ella asocia esta pintura de Robert Ryman con este bolso que ella encuentra en uno de estos anticuarios. Y ella dice que lo relaciona desde el punto de vista visual por el aspecto monocromático, porque la bolsa es muy blanca, es casi transparente, casi el mismo efecto que busca este artista norteamericano, conocido precisamente por esa reductividad monocromática de sus obras. Relaciona también la transparencia, la consistencia de tono, de luz, y trabaja una pintura fotorrealista, pero desde una perspectiva abstracta. Esto se hace aún más obvio con esta pieza, con esta cartera, que casualmente tiene los mismos tonos de la obra de Mark Rothko, que como todos ustedes saben, es uno de los grandes representantes del expresionismo abstracto y de lo que se llama el color field painting. En este caso, el rojo y el blanco, y lo mismo, la misma idea de mezclar lo que es el background, lo que es la parte, digamos, de atrás, entre comillas, de la obra de la cartera, pero en este caso se vuelve parte de la misma. Entonces es muy difícil, a menos de que uno se acerque a ver. Primero que todo, uno no puede evitar acercarse lo más pronto, o sea, lo más cerca posible, y yo me imagino que los guardias en el museo tendrán mucho problema con esto, porque la obra de ella es muy pequeña, y entonces uno se siente atraído inmediatamente
para ver el detalle, para ver si realmente es una fotografía, si realmente es una pintura, y se pregunta uno cómo es posible que ella logre esa. Ay, desafortunadamente no tenemos una muy buena calidad de las fotos, pero voy a tratar de ver si a lo mejor en esta, no sé si se puede bajar un poquito la luz. Luego de hacer estas obras de Canutillo o ¿cómo le dicen? Con beads, ella hace toda una serie de carteras de piel, donde empieza a trabajar de una manera realmente increíble la textura de estas bolsas de piel. Pueden ser piel, mucho mejor, gracias. A ver si la podemos aquí ver. Bueno, esta de todas maneras está un poquito oscura, pero quizás ustedes en ese detalle puedan ver, ¿no?, cómo estas carteras realmente uno siente que las puede sacar y usar, porque realmente son impecables, es muy impresionante la manera como ella logra pintar cada uno de esos hilos o de cada uno de esos pelos, porque son carteras hechas con piel, ya sea de piel de vaca, de becerro o de tigre o en fin, de diferentes animales, y cómo ella logra con esa técnica tan específica y tan delicada representar la superficie del bolso de piel. Tiene símbolo con los Sí. animales también. Correcto, esa podría ser también uno de los paralelos de los que podemos hablar más adelante, es esa relación que ella de una manera simbólica tiene con estos animales que se convierten en bolsos, y la relación de Frida con sus animales domésticos. Una cosa que es muy importante para Victoria, y yo voy a permitirme leer una cita, es: estoy interesada en el deseo táctil evocado por la pintura en sí, no solo por las imágenes de la piel, sino por la superficie de la pintura que la representa. Este tipo de deseo táctil evocado por la pintura también está presente en las obras abstractas de Mark Rothko o de Robert Ryman, que son las dos carteras que les mostré. Una era blanca y una con rojo, y la otra era solamente blanca. Y desde mi punto de vista, dice ella, que esas superficies inspiran una tactilidad. Entonces es muy interesante que algo tan visual automáticamente en la psiquis de la persona inspire o lleve a buscar la experiencia táctil. Esta idea de tocar con los ojos, la fusión de la óptica y de lo táctil en esa experiencia pictórica, es una de las experiencias importantes, una de las principales preocupaciones de mi trabajo. Desde este punto de vista, evidentemente la ilusión óptica juega un papel muy importante en atraer al espectador, como lo decía anteriormente, y ese quizás no es un paralelo, sino una gran diferencia con Frida, porque Frida está muy metida en sí misma, está muy dolida con su vida, y sus facciones muestran una gran frialdad y una gran, de alguna manera, un aislamiento del mundo, porque ella vivía realmente aislada. En el caso de Victoria, es interesante porque ella es la considero yo una persona bastante tímida y muy privada, pero sin embargo, a través de su obra busca ese contacto. Ella realmente está provocando que cada persona se sienta atraída, no solamente visual, sino táctilmente hacia su obra. Otra serie muy importante que también está en el museo y que espero que todos podamos apreciar cuando visitemos la muestra, es la serie de Beauties. Ahora, ustedes se han dado cuenta que yo hablo de la serie On Display, en exposición, en la serie de Beauties, la serie de joyas, la serie de carteras.
Y esta idea de hacer series que ella realiza durante muchos años también es resultado de el arte pop en los años 60, de hacer esta cantidad de obras repetitivas. Pensemos por ejemplo en Warhol, o sea que su conexión con la historia del arte es muy fuerte en múltiples sentidos, no solamente a nivel visual, sino también a nivel conceptual. Las bellezas o The Beauties son una serie muy interesante en la cual Victoria toma los dibujos de un artista que se llama Ingres y los representa en pintura. Es decir, ella retoma trazo por trazo el dibujo original, pero a diferencia de las carteras y las joyas que están hechas al tamaño y tomados de la realidad, porque ella pinta con el modelo, ella pinta el collar, lo coloca y ella pinta el collar viendo el collar, y ella utiliza la cartera y pinta la cartera viendo la cartera cuenta por cuenta, pelito por pelito. En este caso, ella se basa en una fotografía, en una representación de este dibujo, y pasa de un dibujo a lápiz sobre papel a hacerlo con óleo sobre panel en una dimensión mucho menor. La intimiza al hacerla más pequeña, pero al mismo tiempo juega con ese doble sentido de pintar el dibujo, pero no solamente el dibujo, sino pintar el papel, porque también al hacer digamos, la parte de atrás, el background de esos dibujos de Ingres, ella está pintando el papel con óleo sobre tela. Entonces hay un juego muy interesante. Este es uno de los detalles y es muy interesante. Volvemos al dibujo de Frida Kahlo, como aún representando la obra de otro artista, ella mantiene y muestra esa capacidad de representar con el más mínimo detalle y con la mayor dedicación la fidelidad del dibujo. Pero no es dibujo. No es dibujo, es pintura. Sin embargo, está pintando dibujo. Entonces, ahí también hay una dicotomía. Dice ella, en ese sentido, las marcas de lápiz se convierten en el tema, por lo que el foco se desplaza a la factura de la imagen y por extensión a la factura de la belleza. Pero las obras no solamente representan la marca del lápiz, sino que también representa el papel, y el mismo borde del papel coincide con el borde de la superficie, es decir, ella busca un tamaño o una proporción que se ajuste a la proporción original de Ingres. Es decir, ella realmente es una mujer que intelectualmente piensa en absolutamente todos y cada uno de los detalles, no solamente en la representación formal, sino en la simbología, en el concepto y en el manejo de la técnica que le permite crear estas maravillosas obras de arte. Me gustaría decir también que es importante mostrar que hay una tendencia a explorar la representación como forma, esa objetualización de la obra de arte que es muy acorde a las tendencias de los artistas que habíamos mencionado anteriormente de la abstracción, como al fin y al cabo, aunque hay una ilusión, aunque hay un efecto óptico, ella muy claramente muestra que se trata de una obra, que se trata de una obra de arte, de algo bidimensional. Eso es muy importante y en el caso de Frida creo que también podemos hablar de esa objetualización de la obra. También me parece importante
la elección de los temas en el caso de Victoria, porque el tema original de la charla es dos artistas, dos mujeres, y definitivamente la elección de los temas, especialmente de estas series, de las joyas, de las carteras y de los dibujos de mujeres de Ingres, efectivamente son muy femeninos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hablar de mujeres artistas y no simplemente de artistas dentro de la historia del arte? ¿Por qué resaltar esa importancia de estas dos mujeres en particular? Y hasta qué punto se puede hablar de una femineidad en el trabajo de estas dos grandes artistas. Y yo sé que Victoria, si no me equivoco, nos está siguiendo gracias al streaming, pero ella se sintió muy honrada y muy sorprendida cuando originalmente le mencionamos que íbamos a hablar de ella paralelamente con la obra de Frida, pero yo creo que tanto Carol como yo desde hace muchísimos años consideramos que es una verdadera maestra a pesar de su gran juventud en ese dominio que tiene, no solamente de la técnica, sino realmente esa visión y esa aptitud que tiene ella como artista en pleno siglo XXI. Y es muy importante también que los sujetos de estas mujeres se considerada femenino, pero los hombres artistas también pinta retratos de las mujeres, pinta objetos muy delicados, pinta madres y babies y otros sujetos femenina, no es femenina, pero si una mujer pinta estos sujetos, sí, es muy femenino solamente por las mujeres, pero no es verdad. Los hombres también pintan estos sujetos y estos artistas son artistas. No es Michelangelo, no es un artista masculino, él es una artista. ¿Y por qué las mujeres son artistas femeninas? Porque es un problema que es muy interesante, pero no son igual de las actitudes de los hombres y mujeres. Como las imágenes de algunas de las diapositivas no eran muy claras, yo me voy a permitir pasarles las imágenes impresas para que ustedes puedan apreciar algunos de las carteras y algunas de las piezas que desafortunadamente por cuestiones de tecnología no se podían apreciar de la misma manera. Especialmente les recomiendo los bolsos hechos de piel porque son realmente impresionantes. No sé si algunos de ustedes quieran hacer algunas preguntas o conversar acerca de alguno de los temas que hemos planteado. Mónica, quizás tienes alguna pregunta. Gracias. En primer lugar, quería agradecerles la presentación porque me parece que a muchos de nosotros nos hizo conocer algunos aspectos muy interesantes de la perspectiva que le dan a la obra de Frida y, bueno, acercarnos al trabajo de Victoria, que, bueno, personalmente yo no lo conocía, creo que muchos de nosotros, es un artista muy joven, como ustedes decían. Me quedo pensando, Carol escribió un lindo artículo que publicamos en Letra Urbana y nos dejaba pensando, bueno, algunas cosas, ¿no? Porque ya ella aproximaba o adelantaba algunas ideas que me gustaría por ahí retomar un poco ahora en el debate, este contrapunto o esta cuestión que mencionaba en términos de
Frida Kahlo es más psicológica o psicoanalítica y Victoria es más analítica, ¿no? Por ahí abrir un poco esa cuestión. Y por otro lado, una pregunta que me surgió escuchándolas, cuando ustedes hablan de algo que, bueno, desde el punto de vista social, sociológico, es muy cierto, ¿no? ¿Por qué las mujeres artistas y no las artistas, ¿no? Esta diferenciación que es de género, que tiene mucho que ver con un marco sociológico, cultural, que se va modificando a través del tiempo, pero creo que no alcanza a respondernos qué hay en la particularidad de lo femenino que se juega en una obra, de un hombre, de una mujer que pinta, ¿no? No sé si quieren decir algo más. Y me quedaba pensando en algo que ustedes marcaban mucho en las dos artistas, que hay como una serie. Victoria claramente hace series de sus trabajos, de sus temas, ¿no? Me parece que a lo mejor quizás por ahí habría algo de lo femenino que insiste en esa serie o en esa secuencia que arma la obra, bueno, por lo menos de estas dos pintoras, ¿no? Bueno, cuestiones como para abrir un poco la conversación. Yo tenía un comentario. Acerca un poco del micrófono. Sí. Tenía un comentario acerca de lo que hablaban de la feminidad, que Frida se pinta a sí misma andrógina, o sea, no quiere ser hombre-mujer. Y entonces lo que hablaba Carol un poco de decir, bueno, es que son artistas, no son mujeres, no son hombres, y ella yo creo que tenía que probar al mundo que es una artista, no es una mujer artista, es artista. En cambio yo creo, Victoria, porque no conozco mucho, perdón, de su obra, ella afirma esa feminidad, no por los objetos, sino por sí misma, ¿por qué negar que uno es mujer? Entonces, una que vivió en otra época tenía que mostrar que también puede ser más masculina. Entonces, no sé si querían comentar de eso. Yo creo que no voy a usar el micrófono porque me da miedo. Okay. No muero. Lo de Frida es, en esencia, la recreación constante de su tragedia, de su doble dolor con Diego. Es evidente. Ahora, Frida sí era andrógina. Ahí no hay nada que poner, ni ponerla bonita, ni es Frida, es así. Me causa curiosidad, quiero hablar sobre esto. Eso me recuerda al Greco, tiene una luz del Greco. Yo me voy a otra esencia del arte. Esta artista realmente tiene sus valores en el pequeño formato hiperrealista. Por eso es que causa curiosidad de que uno lo quiera tocar. O sea, la magia de esta chica está en que ese pequeño formato, eso es un dolor de cabeza, pero es un hiperrealismo. No comprendí bien lo de los artistas y las artistas. Yo soy artista, yo nunca me he hecho esa pregunta, ni siquiera puedo visualizar eso como reflexión. Entonces me parece un poco extraño, quiero que me ayuden. Bueno, este es un cuestionamiento que se hacen los y las historiadoras del arte a finales del siglo XX, cuando comenzamos a reescribir esa historia del arte occidental, en la que hasta hace relativamente poco tiempo solamente se incluían las obras de artistas de sexo masculino. Es decir, uno estudiaba, por ejemplo, el Renacimiento y Artemisia Gentileschi no aparecía por ningún lado. Aún hoy en día, por ejemplo, yo soy colombiana y uno estudia la historia del arte colombiano y están Botero, Obregón y Grau, pero hasta ahora se están reconociendo personas como María Teresa Negreiros. Entonces, digamos que es desde el punto de vista de reescribir la historia del arte occidental, incluyendo estas obras, inclusive la misma Frida en su momento, una de sus grandes luchas era precisamente que se le considerara como artista y no como la esposa de Diego Rivera. Ahí tenemos otras
otras situaciones, digamos, de género, cuestiones culturales, pero lo mismo podría suceder con una Ana Mendieta, lo mismo podría suceder con una Georgia O'Keeffe, es decir, son cuestionamientos que se están haciendo en términos de categorización. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con el nacionalismo, que es el arte latinoamericano y por qué no dentro del arte contemporáneo, por qué decir que es un artista colombiano o es un artista cubano y no un artista contemporáneo. Entonces, es importante ganar esos espacios generalizados, o sea, ser incluido en el marco general, pero al mismo tiempo tampoco se puede negar que dentro de esa obra o dentro de esa personalidad como artista hay ciertos rasgos comunes que nos permiten a los historiadores de arte poder analizar y poder enseñar, porque creo que ese es el objetivo mayor, es dejar un legado. Entonces, sí, por ejemplo, una persona como Wilfredo Lam, que realmente vivió en Francia la mayor parte de su tiempo, pero nosotros lo seguimos considerando cubano. ¿Por qué? Porque hay una gran presencia, ¿no?, de la afrocubanidad en su obra. Entonces, por eso el tema de la mujer artista. Sí, ¿por qué llamar las mujeres artistas? No, son artistas, efectivamente, pero, claro. Yo nunca había oído el planteamiento que ustedes han hecho. Y el otro problema es que sí, en realidad, una Artemisia Gentileschi, yo creo que es incuestionable. Y ha sido incuestionable en el proceso histórico de la pintura. Pero no se encontraba en los libros. Es superior a Rodin. Exacto, pero quienes escribían las historias las habían dejado por fuera. Sí. Pero a mí me sorprende eso. Realmente creo que es falta de difusión, más por ignorancia de quienes se encargaron de hacer eso, que sesgarlo de alguna manera. Yo no sé si fue ignorancia o fue también de adrede, porque todo depende. Una Artemisia Gentileschi, aunque lo hubieran metido 100 metros bajo tierra, nadie va a refutar que... Pero si se busca un libro de arte de los años 50, no está su nombre. Sí, o sea, hay demasiado mujeres buenas. Bueno, pero tenemos la suerte de estar en el siglo XXI y de que se hayan reescrito muchas veces la historia del arte de Gardner. Están las mujeres buenas o las buenas artistas y está el reconocimiento. Exactamente. O sea, el valor definitivamente está desde el principio. El cuestionamiento y el trabajo arduo de quienes hoy están reescribiendo esas historias en diferentes ámbitos es precisamente eso, darle el valor que ameritan como artistas. Punto. Sí, Clarita. Primero, me llama mucho la atención la escogencia de las obras, en el sentido que lo que estamos viendo de Frida Kahlo no es lo que uno normalmente ve. Las naturalezas muertas, uno conoce mucho más esas obras donde ella refleja justamente el dolor, su ansia, las dos Fridas, toda esta parte. Me entristece que no se haya incluido la obra temprana de Victoria, porque hay en la pintura de Victoria, sus primeros trazos, hay una belleza, una profundidad, y alguna cosa que estuve leyendo decía que ella primero pintaba a estas mujeres muy decoradas, con muchas joyas, y hace una transición al objeto decorativo, pero las primeras obras de ella son algo extraordinario. Bueno, efectivamente, ahora, básicamente la idea de Victoria era hablar de su exposición actual. Entonces, las imágenes que ella nos facilitó para esta noche son las imágenes de las obras que están en la exposición. Pero yo inclusive voy más allá de tu descripción. Yo recuerdo ella recién salida o inclusive en la universidad, ella comenzó haciendo una serie maravillosa de autorretratos, donde ella colocaba su rostro en los cuerpos y las representaciones de las grandes imágenes o de las famosas imágenes de la historia del arte occidental. Esas piezas son
absolutamente maravillosas. Luego viene esa transición a esas imágenes totalmente, o sea, un Vermeer le queda pequeño a los dibujos y a las pinturas de sus personajes y de sus mujeres hermosas que fueron, si no me equivoco, las alcanzó a presentar en el Bath Museum. Y luego de ahí, cuando ella está haciendo esas cofias y esos velos, es que ella toma la idea de enfocarse en el objeto como símbolo, pero no solamente como símbolo, sino también como algo que nos inspira un sentimiento, porque ella de alguna manera habla también de la melancolía y de la historia de ese objeto. Ese bolso pudo haber sido de una abuela, pudo haber sido de una madre, puede haber sido pasado de generación en generación. Ella tiene una serie de bolsitos de canutillo blancos que son fácilmente los que se usaban para ir a una primera comunión o a una boda. Entonces, hay una cantidad de contenidos subliminales, ¿no?, que se reducen de alguna manera visualmente por la manera como ella representa ese objeto, pero que al mismo tiempo nos da a nosotros la oportunidad de pensar, de relacionar y decir, yo recuerdo que mi abuelita tenía. Yo tenía, por ejemplo, el collar de las florecitas. En mi caso personal, yo trabajaba hace muchos años en un banco y un señor que había enviudado y que no tenía familia me regaló algo muy similar que era de su esposa fallecida. Entonces, ahí es donde volvemos a la idea de que si bien Frida no compartía técnicamente ese dolor, lo que sí sabemos es que ese culto a la Frida que se vive hoy es precisamente esa identificación por esa tragedia que sufren tantas personas, y yo creo que lo mismo se puede dar en una obra de Victoria, de uno decir, yo me acuerdo que yo tengo un collar de perlas, o mi abuelita tenía un collar de perlas, o yo usé un collar de perlas para un evento en particular, y cómo el arte de alguna manera se transforma y se convierte en algo personal para cada uno de nosotros. Te toma desprevenida una obra de Victoria, casi que podrías pensar que es el objeto lo que ella está exhibiendo. Es de un detalle absolutamente impresionante. Quería preguntar, cuando usted habla de la mirada de Frida, me parece que dijo distinta, pero no sé si quería decir distante. Bueno, Carol, le damos lugar a algún comentario como para ir cerrando con lo que se conversó, si tiene ganas de agregar algo. No, nada más. Pero los ojos de Frida son muy distintos y son empty, sin, no tiene expresión, emoción, es muy isolado de su audience, de su en todo, sí. Pero las obras de Victoria también es sobre el acto de pintando, the paint. It's about painting. It's about painting. Frida is not about painting. Frida is about herself. Sorry in English, I don't know how to say that in Spanish, but it's very important. La obra de Victoria es sobre la pintura, acerca de la pintura. Es la pintura, es la técnica, es su maestría. Perdón, yo creo que Frida Kahlo, yo he visto la obra de Sí. Frida Kahlo en México muchas veces y uno siente el dolor. Pero no te incluye, O sea, ella no te incluye en su dolor. Pero que uno lo siente, uno lo siente. ¿Usted lo ha visto allá? Sí. Yo muchas veces, porque mi hermana vive en México. Las dos Fridas no puedes, no. Y yo siento el dolor que esa mujer sintió, por Dios. Sí, claro. Seguro que sí. Bueno,
me parece que entonces queda remarcada la buena oportunidad que tenemos de hacer la visita guiada a la muestra de Frida para un poco volver a experimentar o corroborar estas impresiones, y después en el mes de mayo la visita a la muestra de Victoria, ¿no? Que me parece que la verdad que ha sido un encuentro realmente en esta ciudad de las dos artistas exhibiendo al mismo tiempo, ¿no? Creo que nos da la posibilidad de ir a tener la experiencia con la obra simultáneamente. Así que bueno, si no hay más comentarios, les agradezco nuevamente a Francine, a Carol, a todos los que nos acompañaron. Y quedamos en los próximos eventos. Los que dejaron el email van a recibir la información. Con mucho gusto los esperamos. Y también les cuento, para cerrar, que con los amigos de Books and Books hicimos una selección de los mejores libros que tenemos disponibles aquí en Miami sobre la biografía de Frida Kahlo. Así que los que estén interesados pueden preguntar por eso, que están disponibles para ustedes ahora. Muchas gracias nuevamente y nos vemos entonces pronto. Hasta luego.